Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí reunidos para celebrar este segundo conversatorio del Observatorio de la Religiosidad Popular. Solamente poniendo en contexto, este observatorio había venido funcionando hasta el semestre pasado con una reunión plenaria semestral. Dada la situación de la contingencia sanitaria por el COVID-19, esa actividad ya no es posible realizarla y hemos planeado estos conversatorios mensuales para suplir un poco la ausencia de esa sesión que nos congregaba a los miembros y después se difunde a todos los demás compañeros. Nos acompaña en esta ocasión, bueno, el tema que nos congrega es la religiosidad popular en contextos urbanos postseculares y posmodernos. Y nos acompañan tres especialistas, colegas, que nos han acompañado durante muchas actividades de este observatorio. Es la doctora Lucero González Suárez, el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores y el padre maestro Ernesto Mejía Mejía. Me voy a permitir presentarlos justo ahora al inicio para no interrumpir después con las presentaciones y ya sea un poco más fluido el intercambio de ideas. La doctora Lucero González Suárez es profesora del Instituto de Misionología de la Universidad Intercontinental. Es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la UNAM e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Autora de más de 35 artículos publicados en revistas de filosofía y teología, arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales, así como de los libros ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del cántico espiritual B de San Juan de la Cruz, editado por la Universidad Iberoamericana en 2017. La música callada que enamora, análisis fenomenológico del amado y de la amada del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, editado en Burgos en 2018. Y La mística cristiana en el tiempo de la secularización, en el nihilismo y los nuevos movimientos religiosos, una coedición de la Universidad Iberoamericana en México y la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Bienvenida, doctora Lucero, un gusto que nos acompañe este día. Está con nosotros también el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores, quien es maestro en pastoral urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y bachiller pontificio en Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Es coordinador de la maestría en Pastoral Urbana e investigador docente de la Universidad Católica Lumen Gentium. Miembro fundador de este Observatorio de Religiosidad Popular de la UIC y autor de diversos artículos y capítulos de libros referentes a pastoral urbana, religiosidad popular y fenómenos religiosos, algunos de ellos traducidos al inglés y al alemán. Bienvenido, maestro. Gracias por tu presencia. Y el padre maestro Ernesto Mejía Mejía, quien es sacerdote claretiano, licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ex rector del Templo de San Hipólito y San Casiano en la Ciudad de México, donde se venera a San Judas Tadeo. Maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium. Posteriormente, vicario del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Torreón, Coahuila. Es también miembro fundador de este observatorio y asiduo colaborador con varios escritos en libros y cuadernos que ha dirigido esta instancia. Actualmente está nuevamente en el Templo de San Hipólito. Bienvenido, padre. Bueno, pues para explicar la dinámica, vamos a hacer 4 rondas de preguntas. Voy a lanzar una pregunta que tiene que ver con el tema y en el orden que los presenté, la doctora Lucero, el maestro Alejandro, el padre Ernesto, irán contestando esa pregunta. Una vez que terminemos la ronda de preguntas, vendrá una segunda, una tercera y una cuarta. Obviamente, no es esto tan rígido, así que a partir de la segunda pregunta, si ya tenemos material para discusión interna,
pues bienvenidas las aportaciones y las inquietudes que se vayan generando entre ustedes para establecer un diálogo conforme lo vayamos construyendo aquí juntos. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es su interpretación de los fenómenos religiosos populares que pueden observarse en contextos urbanos contemporáneos? Adelante, doctora Lucero, por favor. Gracias, doctor Ramiro. Antes de comenzar, le agradezco infinitamente la invitación. Espero corresponder a ella. Bien, pues tomando en cuenta la pregunta, yo como fenomenóloga de la religión, pero que reconoce la necesidad de prestar atención a las aportaciones de la antropología y de la sociología de la religión, claro, siempre y cuando se haga una revisión seria de los conceptos fundamentales de ambas disciplinas, considero que en los contextos urbanos contemporáneos nos encontramos, en primer lugar, con la religiosidad popular entendida como expresión concreta de lo que en el contexto cristiano podríamos llamar la Iglesia Universal. En este sentido, me interesa mucho aclararlo, entiendo por religiosidad popular la manera en que cada pueblo vive su adhesión a la religiosidad cristiana, lo cual evidentemente presupone un proceso de inculturación. Ahora, un segundo grupo de fenómenos son aquellos que tienen lugar en las ciudades cosmopolitas como la Ciudad de México, en el entendido de que a causa de los flujos migratorios favorecidos en gran medida por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y del transporte, es posible descubrir expresiones de religiosidad popular que ya no son directamente cristianas. Ahora, me parece que un tercer grupo de fenómenos religiosos son aquellos que podemos calificar como nuevos movimientos religiosos, que si bien retoman aspectos de la religiosidad popular de los más diversos contextos histórico-culturales, también en algunos casos incluyen creencias y prácticas que no solo pertenecen a una o a varias matrices religiosas, sino que incorporan en ocasiones aspectos mágicos o incluso pseudocientíficos. Estoy pensando en movimientos como la cienciología. Ahora, creo que un cuarto grupo de fenómenos son aquellas prácticas que se asumen como abiertamente esotéricas, pero que promueven una espiritualidad que bajo cierto aspecto puede calificarse como religiosa. Y finalmente, yo creo que por si fuera poco toda esta complejidad, podemos pues asumir junto con la sociología de la religión contemporánea que también han aparecido movimientos que se autodenominan religiones seculares en la medida en la que se trata de grupos que desarrollan un alto sentido de pertenencia, que comparten principios, valores de algún tipo, prácticas, comportamientos, y que desde la óptica funcional, al menos en el discurso sociológico, pueden considerarse como religiones. Entonces, bueno, esto simplemente en un nivel descriptivo. Para abrir un poco el diálogo, yo lo que considero es que, al menos desde la filosofía, lo que se tiene que preguntar es si todos estos fenómenos de la religiosidad pueden considerarse como equivalentes o intercambiables. Y bueno, quizás ahí empieza un poco la polémica. Yo considero que solamente se pueden considerar como religiones en sentido estricto aquellas formas de vida que se desprenden de las grandes religiones del mundo. Es decir, si ha aparecido esta categoría de nuevos movimientos religiosos es justamente para señalar que es al menos problemático incluir movimientos esotéricos de carácter mágico, esto que se ha llamado las religiones bricolage, en el campo de la religiosidad entendida desde una óptica más tradicional. Muchas gracias, doctora Lucero. Pues sí, un panorama complejo, definitivamente complejo, y que no se ha problematizado suficientemente en todas sus subdivisiones y catalogaciones, específicamente en este periodo de posmodernidad, que podríamos decirlo, ¿no? En años recientes, décadas recientes. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al maestro Alejandro Emiliano,
Repito la pregunta, ¿cuál es su interpretación de los fenómenos religiosos populares que pueden observarse en contextos urbanos contemporáneos? Adelante, maestro. Pues nuevamente quiero agradecer la invitación y la oportunidad de participar una vez más en este esfuerzo que hemos realizado pues todos los integrantes y las instituciones, porque me parece que es un espacio muy específico, muy necesario para ahondar estos temas. Y aunque hablamos de religiosidad popular, finalmente, como lo ha expuesto la doctora Lucero, pues implica una serie de conceptualizaciones mayores e interrelacionadas. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con toda esta taxonomía que nos muestra la doctora Lucero y quiero mirarlo yo desde el ámbito psicosocial. Y me refiero a quizá una pequeña distinción entre religión, religiosidad y espiritualidad. Y me parece que esto enriquece lo que ya ha dicho la doctora Lucero, que no necesito repetirlo porque de verdad estoy de acuerdo con esto. Primero, como esta espiritualidad, entendida la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con lo absoluto o de encontrarle sentido último a su propia existencia y que está presente en todos los seres humanos. ¿Cómo lo busque? Bueno, eso ya es distinto. Y eso sería como la parte más subjetiva y quizá más esencial en el ser humano. Y del otro lado está lo más institucional, que sería la religión, que es sí un modo que se propone de encontrar espiritualidad dentro de colectividades. Pero eso hace que esté estructurado, que esté establecido y entonces haya una ortodoxia. Y desde ahí se dé una heterodoxia, pero también una ortopraxis y al contrario una heteropraxis. La ortodoxia es en cuanto el apego a ciertos dogmas o ciertas verdades dentro de esta religión, con lo que se va a interpretar el mundo o diríamos el cosmos. Y la ortopraxis como una normatización de las prácticas religiosas que van a expresar esta espiritualidad. Bueno, desde mi punto de vista, el punto que va a ir y venir entre espiritualidad y religión la podemos llamar religiosidad, que no es otra cosa más que la apropiación de estos conceptos, de estas ideas, de estas creencias, de estas prácticas. Entre mayor apropiación haya, está más apegado a la ortodoxia y ortopraxis, y entre menos apropiación haya, pues obviamente será más heterodoxo y se darán unas prácticas distintas. Pero la pregunta es en torno al medio urbano. La verdad es que el medio urbano es muy complejo. De inicio no podemos decir que el medio urbano solamente se identifica, como lo hemos dicho en otros momentos, con la ciudad, con la estructura ciudad, sino con todo un modo de ser y de pensar en cuanto a expectativas. De modo que lo urbano no se queda en la ciudad, sino que se va a todos los rincones de este planeta. ¿Por qué? Pues el ser humano va buscando lo que la ciudad ofrece, aunque no se esté en la ciudad. Y entonces, en la ciudad hay opciones muy claras de religiosas, de religiones muy estructuradas, desde las grandes religiones que tenemos en la humanidad, quizás las monoteístas, pero también hay pequeñas religiones que son autóctonas del lugar o que algunos dirán indígenas. Y de ahí va a haber una mezcla entre ellas hasta que de pronto ya no sea la religión cristiana o la gran religión judía o la gran religión musulmana, sino que se van diluyendo y aparecen prácticas distintas. Definitivamente hay quienes dicen, no soy cristiano, no soy católico, ya soy de otra religión. Y puede ser la yoruba, puede ser propiamente la azteca, puede ser, en fin, cualquiera de estas. Pero es una gran gama. Entonces, delimitarlo de pronto es muy complicado. Pongo ahí el concepto también de identidad, pero una identidad que el individuo expresa como una adscripción. Entonces, la religiosidad y la religiosidad popular sería esta apropiación de los elementos de una religión que van a estar más o menos alejadas de la ortodoxia y la ortopraxis y que se reconocen
adscritos a esa religión. Cuando estas personas ya no se asumen adscritos, ya están en otra religión, independientemente cómo sea. Y desde luego están pues estas búsquedas espirituales distintas, que no pueden identificarse pues, con ninguna religión y empiezan a ser sectas, diríamos de esa manera. Hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues finalmente para esta misma pregunta, interpretación de los fenómenos religiosos populares que pueden observarse en contextos urbanos contemporáneos, escucharemos al padre Ernesto Mejía. Adelante, padre, por favor. Y antes que nada un agradecimiento a los profesores Armando y Alejandro, de los cuales tuve esta oportunidad de pues que me compartieran, ¿verdad?, todos sus conocimientos. También saludo a la doctora Lucero. Y yo asumo estas indicaciones que ya el profesor Alejandro y la doctora Lucero nos hacían. Yo sí quisiera también remarcar que responden a esta lógica del urbanista, en el cual el urbanista se puede manejar como un homogéneo, pero en esta ilógica o lógica urbana hablamos más bien también de la heterogeneidad del urbanista. Yo creo que estos fenómenos religiosos populares responden a un urbanista y a sus culturas. Sería a estas alturas muy pretencioso tratar de unificar solamente una expresión religiosa. Entonces, el contexto citadino nos habla de aspectos plurales, de plurireligiosidad y, por qué no decirlo también, de esta religiosidad popular plural. Yo veo con sus riesgos, pero no a estas manifestaciones religiosas las vería bajo dos vertientes. La primera es una ventaja, ya que al vivirse y expresarse estos fenómenos religiosos en el contexto urbano, se hacen más visibles los actores, entre comillas, invisibles. A través de estas expresiones, aquellos actores que a veces no queremos ver o que olvidan ciertos medios de comunicación, sin embargo, nos dan cuenta de que existen a través de su cultura y sus expresiones religiosas. Otro aspecto que yo pondría desde mi presencia en este tiempo que vivimos de pandemia, junto con un grupo de laicos que acompañamos a jóvenes en situación de calle, yo me atrevería también a decir que son una propuesta. Al ser expresiones religiosas populares, estas tienen más flexibilidad en sus vivencias que la liturgia oficial. Y ventaja y propuesta lo vemos en la piedad popular que existe en estos momentos de pandemia dentro de nuestra ciudad, y qué mejor que hablar de esta ciudad de México a la cual conocemos. Muy bien, padre, pues muchas gracias. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, nada más quisiera destacar la fortuna de las 3 personas que nos están acompañando este día. Desde la academia, la doctora Lucero, desde el mundo académico y la fenomenología de la religión, el maestro Alejandro, desde esta cuestión pionera de la pastoral urbana, ¿no?, que implica interdisciplinariamente muchas conjunciones
Y entonces es meterse a la parte urbana, meterse a campo, pero también ver el fenómeno religioso y qué es lo que está ocurriendo. Y el padre Ernesto, que es sacerdote, atiende pastoralmente, pero es también antropólogo y trabaja en el epicentro, en esta ciudad, de uno de los grandes focos de este tipo de religiosidad y de estas expresiones y de estas novedades que se dan en el día a día, como puede ser ahí en San Hipólito. Es realmente muy rico que con su experiencia y conjunción nos abran este panorama. Bien, para empezar la otra ronda, la siguiente pregunta: ¿qué define a una expresión religiosa como religiosidad popular? Es decir, algo tocaba la doctora Lucero cuando hablaba, ¿no? También el maestro Alejandro cuando hablaba, pues empieza siendo algo y luego es otra cosa y luego hay fusiones y luego quién sabe qué sigue. ¿Qué define a una expresión religiosa como religiosidad popular? Es decir, ¿cuándo una práctica religiosa dejaría de ser religiosidad popular para convertirse en otra cosa? Sin entrar en especificaciones, si es secta, si es otra religión, si es religión posmoderna, lo que sea, pero deja de ser religiosidad popular. Adelante, doctora Lucero, por favor. Gracias. Antes de pronunciarme sobre cómo distinguir la religiosidad popular de otro tipo de experiencias religiosas, considero que es esencial partir de un concepto de religión. Entonces, me voy a permitir citar el concepto que he construido desde una perspectiva fenomenológica y que aparece justo en la última de mis publicaciones, explicado en todo un capítulo. Entonces, la religión, tal como yo la entiendo, pues es un modo de ser en el mundo adoptado de forma libre y consciente, que surge como una respuesta existencial positiva, es decir, de absoluta disponibilidad a la manifestación de lo divino en sus múltiples variedades histórico-culturales. Más que una experiencia aislada, ordinaria o extraordinaria, la religión es un proceso de transformación vital originado, sostenido y consumado por el acontecer de Dios y de los dioses. Dicho proceso puede asumir la forma de unión con o de fusión en la divinidad, según tenga como propósito la salvación o la liberación. El discurso fundacional de toda religión, bien sabemos que es el mito y que la actualización o la reactualización del mito pues corresponde al ritual. Ahora bien, hay que agregar que ante la imposibilidad de que el hombre entre en contacto con Dios y con los dioses de forma espontánea, con solo proponérselo, la religión también ofrece un sistema de mediaciones, de discursos, de acciones, de objetos, de lugares, e incluso incluye un elemento afectivo, como señalaba el padre Ernesto, que persiguen como un propósito reconocer esa presencia de lo divino y que el individuo que reconoce dicha presencia pueda entrar en relación vital con ella. Entonces, creo que con lo antes dicho, pues se muestra de forma clara que la religión, antes que ser un discurso o un conjunto de proposiciones dogmáticas, es una forma de vida. Entonces, partiendo de ese concepto, yo considero que se puede hablar de religiosidad popular en la medida en que en una determinada comunidad se ha dado un proceso de apropiación, de asimilación, digamos, de encarnación de una determinada constelación religiosa. Estoy teniendo en cuenta sobre todo procesos de inculturación en el caso del cristianismo, ¿no? Que creo que es lo que nos permite hablar de cristianismo en plural o de cristianismos y no de mera implantación de un conjunto de creencias en diversos lugares del mundo. Ahora bien, pues como sabemos, esas mediaciones religiosas están en una constante transformación. Eso es propio de cualquier religiosidad que todavía está viva.
¿no? Y entonces ese proceso de transformación al que me parece que la nueva evangelización entiende como un proceso de encarnación, no tiene otro propósito más que favorecer, insisto, en el caso del cristianismo, pues que se dé ese encuentro con Cristo y las diferentes comunidades, pero no de forma abstracta, porque de lo contrario se estaría partiendo de un presupuesto etnocentrista, que en el fondo asume que hay una única manera de escuchar el mensaje del evangelio y de vivirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, para que el cristianismo se encarne, tiene que asumir las condiciones, las características del pueblo en cuyo contexto se vive, ¿no? Y entonces, solamente para complementar la respuesta, retomo la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuándo una práctica religiosa deja de ser religiosidad popular para convertirse, por ejemplo, en una secta, ¿no? Y entonces me parece importante señalar que pues, secta al final del día es un concepto sociológico que se utiliza para nombrar la aparición de un determinado grupo que puede ser grande o pequeño en el interior de una comunidad creyente, que en esencia mantiene su identidad religiosa, al menos desde su propia interpretación, pero que busca introducir cambios significativos en la estructura de la iglesia o en la interpretación de las mediaciones. Y entonces hay que tomar en cuenta que cuando la iglesia es lo suficientemente fuerte para condenar a quienes defienden posturas distintas a las de la tradición, ordinariamente lo hace recurriendo incluso a formas de control violentas. Cuando es el caso de una iglesia debilitada, aquellos grupos que quieren introducir modificaciones importantes en una vivencia religiosa que quizá para ellos es insatisfactoria o inauténtica o se ha apartado de los orígenes, simplemente son descalificados. Pero, y esa es la tercera posibilidad, que creo que es la más interesante, también puede ocurrir con un movimiento religioso que al principio se considera una secta, más tarde se convierte en una religiosidad alternativa. Por supuesto, no tradicional, pero sucede que cuando sus adeptos son numerosos, sobre todo en nuestra época, donde tenemos la necesidad de trabajar por la paz y de favorecer el diálogo ecuménico e interreligioso, pues la existencia de estos grupos ya no es simplemente descalificada, sino que se ha abierto la posibilidad del diálogo. Entonces, tomando eso en cuenta, yo diría que la religiosidad popular puede pensarse en cierta perspectiva como un grupo sectario, pero no en un sentido peyorativo, porque eso deja abierta la posibilidad de que más tarde sea simplemente reconocida por la, digamos, iglesia oficial como un cristianismo originario, alternativo, con características propias del lugar, de la cultura, de la historia donde surge. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Pues para seguir con este diálogo, escucharemos ahora al maestro Alejandro Emiliano. Adelante, por favor. Si me permiten hacer trampa, quiero proyectar una imagen para yo compartir la pantalla. Una imagen que la hemos traído en otros momentos. Espero que me permitan hacer esto. Me parece que no puedo Sí, compartir claro. mi pantalla. ¿Tengo que hacer algo yo para cedértelo? Sí. ¿Qué hago? Nomás permitirme compartir la pantalla. A ver. Hacer hospedador. Bueno, si no, se los cuento, de todas maneras. A ver, ahí va. Ok, me parece que sí puedo compartir la pantalla. Sí, yo creo que ya Okay. con eso. Bien. Perfecto. Vamos a colocarla, que se vea. Órale. Bien, lo que se está viendo, lo hemos comentado ya en alguna otra ocasión, y es como para hacer más plástico lo que la doctora Lucero nos decía. Y quiero remitirme solamente al análisis de
la Iglesia Cristiana Católica y la religiosidad popular que se da al interior de ella. No tengo otra experiencia ni estudios en otras religiones. Bueno, de acuerdo a esto, tenemos esta gráfica tiene una base que sería tal cual la ortodoxia en la Iglesia Católica, en donde todos los grupos tienen una mayor o menor participación, o decíamos hace rato, adscripción. Y lo decía yo hace un momento, y también la doctora, va a depender de la apropiación. Comúnmente se piensa en que la religión tiene a los más comprometidos y luego a los alejados. Y quizá en estos alejados se encuentran prácticas de religiosidad popular que chocan con la ortodoxia de la iglesia o de la religión. Bueno, este gráfico se hizo a partir de un estudio de culturas religiosas en la Ciudad de México que auspició la propia arquidiócesis y que realizó el doctor Fernando Pliego. Y una de las preguntas fue muy interesante para articular el resto de la información, y es qué tan cercanos se sentían a la Iglesia Católica. Y entonces aparecen estos diferentes niveles de apropiación de la religión. Obviamente aparecen los comprometidos, pero aparecen diferentes grupos. Jamás aparecen los alejados. Pero estos alejados se van diversificando entre aquellos que tratan de ser católicos, aquellos que se asumen mal católicos, aquellos que son católicos regulares, los católicos a su manera, los católicos no practicantes y, curiosamente, los católicos que no son tan católicos, ¿no? Lo interesante de este gráfico no es que yo explique cada uno de estos estratos, sino que la religiosidad popular aparece entre los comprometidos, los que tratan de ser católicos y los que se sienten malos católicos. Entre ellos abarcamos casi el 70% de la población que contestó el cuestionario. Y estoy hablando de que en el Distrito Federal las únicas regiones que no contestaron por otras situaciones fue más o menos la parte de Aragón y sus alrededores, que pertenecía en ese momento a la tercera vicaría de pastoral. De modo que es un estudio muy interesante, porque entonces hablar de religiosidad popular no significaría hablar de una religión de segunda o de tercera mano. Es más, no estaríamos hablando de qué es lo que les tocó, sino que al estar presente en los más comprometidos, significa justamente eso, un nivel de apropiación, un nivel de interpretación o de que se hace a sí mismo suyo el contenido de la religión. Y entonces, diríamos, un parámetro muy objetivo para hablar de religión, pues está, hablando de la ortopraxis, pues los rituales muy claros, están ahí fijos y está la rúbrica, lo que se puede o no se puede hacer. Y hablando de la ortodoxia, pues está propiamente el catecismo de la Iglesia Católica o los dogmas. Bueno, y de ahí se van apropiando. Pienso, por ejemplo, una de las prácticas de religiosidad popular que de pronto pasa desapercibida y que ya está en los más comprometidos es decir el Ave María después de la misa. En la liturgia o en la ortopraxis no está marcado decir el Ave María. Eso ya es una apropiación que hace el propio sacerdote para hacer propio el culto, pero no está en la ortopraxis. Y eso va a replicarse en los diferentes estratos. Curiosamente, cuando se llega al católico regular, desaparecen estas apropiaciones y se mezclan con otras cosas, otras religiones, diríamos así, o pensamientos mágicos, pero que ya no se podría entender como religiosidad popular en cuanto a prácticas aprobadas por la Iglesia, pero que no necesariamente pertenecen a la ortodoxia o la ortopraxis. Son comunes, pero no necesariamente están hechas para todos los fieles cristianos y católicos. De modo que esto nos permite, diríamos, de una forma psicosocial,
hablar de que la religiosidad popular no solamente son ideas, no solamente son prácticas, sino son actitudes, son emociones que permiten al ser humano concreto, específico, apropiarse de los elementos que le brinda la religión para satisfacer su propia búsqueda espiritual. Bueno, gracias. Voy a quitar la pantalla. Muchas gracias, maestro Alejandro. Le pido, maestro Alejandro, si me regresa el hospedador. Ok. Para poder manejar de acá. Y le vamos a dar, para terminar esta segunda ronda, la palabra al padre Ernesto. Adelante, padre, lo escuchamos. Sí, yo creo que ya ahorita se nos ha ido indicando, que nos están dando tanto la doctora Lucero, sustento, y el profesor Alejandro, estas orientaciones que pues nos nutren para dar y tener un punto de partida como religiosidad popular que ya de por sí tiene una personalidad en sí. Yo me detendría antes de tratar de responder, se me hace muy profunda. Necesitas reactivar tu micrófono, profesor Ramiro. Popular, yo creo que ya en sí tiene, ¿verdad?, un sustento que no pretende ni es su finalidad dar otro paso, sino que ya es una vivencia en sí con cosas a depurar, pero también con muchos elementos potables, con grandes valores, que nutren, en este caso, si hablamos de la religión católica, que nutre a la religión oficial. Si me permiten, yo creo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que ha afrontado toda religión, toda humanidad, los católicos aquí, nosotros en la Ciudad de México, creo que nos ha hecho también voltear la mirada a los valores de la religiosidad popular. Una expresión religiosa que tiene vida en sí, que necesita de la oficial, pero también enriquece a la misma. Tratando ahora sí de responder, yo manejaría algunos binomios. Te necesito y no necesito de ti. La religiosidad popular se da cuenta de que necesita de la religión oficial y a la inversa. Ya hablaríamos, como usted lo hace en la pregunta tan profunda, ya hablaríamos, diríamos, cuando ya no se necesita, yo creo, yo hago lo mío y me separo de ti. Otro binomio que yo pondría, el de la identidad y otra identidad. Si yo en una religiosidad popular me siento identificado con la, diríamos, la otra parte, hablamos de una misma identidad, pero con diversas manifestaciones, diversas vivencias, pero diríamos bajo un mismo vestido, bajo unos mismos signos y símbolos que nos dan identidad. Ya cuando estos signos y símbolos no nos dan identidad, hablamos de este otro paso a otra religión. Otro binomio que yo creo que hoy también la pandemia, el COVID-19, nos ha dejado ver en esta religiosidad popular católica, es cercanía y lejanía. Para algunos
la religión oficial por lo mismo del cierre de los templos. Para muchos ha sido lejanía, no pueden estar, no pueden compartir una liturgia oficial, pero la religiosidad popular habla de cercanía, del santo, de la Virgen, del rezo, del recrear los espacios que en un momento se denominaban profanos, por así decirlo, que era la casa, el taller, que era la oficina, que era el mercado. Ahora hablamos que esos espacios dentro de la religiosidad popular se recrean, se les da ese sentido, diríamos, de sagrado. Yo diría, por último, para tratar de comentar esta pregunta, que la religiosidad popular es límite, con sus cosas a depurar, es frontera con sus luchas, sus sacrificios, pero cuando ya se perdiera este límite, esta frontera, y se llegaría a un establecimiento, y entonces hablaríamos de este paso. Yo considero que la pandemia, el COVID-19, nos ha hablado de una religiosidad popular, de espacios y tiempos distintos, no por eso menos sagrados que los que se tenían, diríamos, cada domingo. Gracias. Muchas gracias, Padre Ernesto. Sí, muy interesante y muy vivo lo que estamos viviendo, ¿no? Se va construyendo día a día y vamos reaccionando conforme se van presentando las situaciones. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué está en juego en estas expresiones religiosas populares urbanas? Si fueran una radiografía de la sociedad urbana en su complejidad, ¿qué nos dicen de los seres humanos que se cobijan en ellas? Es decir, en estas expresiones religiosas. Y bueno, le damos la palabra en primer lugar a la doctora Lucero. Gracias. Yo coincido con la afirmación que hizo la filósofa española María Zambrano hace algunos años acerca de que así como son sus dioses, son los hombres que creen en ellos. Y que aquello que los dioses permiten hacer en su nombre determina el tipo de sociedad que pues se acoge a la protección de estas divinidades. Entonces, me parece que cuando aquello que predomina en la sociedad es la actitud de apertura a la presencia de Dios y de los dioses, que incluso asume el riesgo de esa terrible experiencia a la que la mística ha llamado el silencio o la ausencia o el eclipse de Dios, nos encontramos ante una religiosidad auténtica, sin que sea necesario hacer la división entre religiosidad oficial o religiosidad popular, porque aquí lo que se está jugando es justo la disposición del hombre para dejarse alcanzar por esa interpelación de lo divino. Entonces, en esta circunstancia, pues se muestra con toda claridad este aspecto pasivo de la religión, pasivo no en el sentido de falta de acción, sino de receptividad. Es decir, la religión me parece que se distingue de forma importante respecto de la magia, porque el hombre religioso no quiere hacer hablar a los dioses, no está buscando obligarlos a que cumplan su voluntad, sino que está preparado para poder escuchar e incluso para resistir esos momentos en los que no, al parecer, no, los dioses no le dicen nada. Por el contrario, también sucede que en una sociedad donde lo que predomina es la tendencia a forzar o a producir o a reproducir incluso el acontecer de lo divino, como es el caso de las sociedades posmodernas, esa incapacidad para prestar atención a las señales de los dioses va de la mano con lo que Heidegger llamaría la actitud dominadora, que no es más que el origen de toda la gran cantidad de ídolos que pueblan las sociedades posmodernas. Ahora, en ambos casos, la religiosidad puede convertirse en un discurso legitimador de la acción, tanto en términos morales como políticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que mientras la religiosidad popular auténtica
nos hace entrar en contacto con unos dioses que actúan como modelos éticos. La pseudo-religiosidad posmoderna manipula de forma abierta las imágenes de lo sagrado, sea consciente de ello o no, y lo hace para justificar lo que de hecho ya sucede. Justificación que, en mi opinión, puede derivar incluso en la promoción de conductas que no solo están más allá del plano moral, en la medida en la que se ubican en una relación absoluta que el individuo entabla con la divinidad. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que dice Kierkegaard acerca de que los deberes religiosos o teológicos, como él los llama, están por encima de los deberes éticos. No me refiero a eso, sino al hecho de que en ciertas circunstancias esta producción de ídolos posmodernos legitima conductas que atentan contra la vida en general y contra grupos de no creyentes en particular. No hace falta abundar mucho en este punto. O sea, la religión siempre se ha utilizado, aunque no es el único discurso ni visión del mundo, como una forma de justificación de la violencia, ¿no? Entonces, vinculaba esto con una cuestión muy particular de la que seguramente pues tanto el doctor Ramiro como el maestro Ernesto tienen un conocimiento detallado, ¿no? Me parece que no es casual que si en los últimos años ha proliferado en nuestra sociedad mexicana este culto a la Santa Muerte, bueno, habría que preguntarnos, teniendo en cuenta la pregunta esto de la radiografía, pues ¿qué nos está develando en términos antropológicos? O sea, ¿quién es el hombre que se acoge a la protección de la Santa Muerte para situarse al margen de la ley, encontrando como consuelo el hecho de que la muerte nos iguala a todos? Entonces, para concluir, a mí me parece muy claro que la religión, cuando se analiza, es una vía para el autoconocimiento, tanto en términos existenciales como sociales. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Ahora escucharemos al maestro Alejandro. Adelante, por favor. Yo ya estoy hablando y no he hablado al micrófono. Bien. Efectivamente, me parece que la espiritualidad que se expresa mediante ciertos elementos que da la religión o que reconoce la religión, permiten una manera de estar en el mundo o de ser en el mundo, como decía la doctora Lucero. Los términos de Heidegger me gustan bastante porque explican un tanto esta cuestión, porque lo que se juega en la religiosidad popular no es más que esta manera de estar en el mundo, de hacer un cosmos que implica seguridad. Pero no solamente es seguridad por el sujeto mismo, sino por la normativa de la sociedad, porque finalmente la identidad se da a través de otros que asumen que esa identidad es valiosa. Ese punto para mí es muy importante, porque justo en estar en el mundo uno descubre cosas, o lo que Heidegger diría, ser a la mano, pero también descubre a ciertos seres que no están a la mano porque son como yo. Y justamente la religiosidad, no, yo tampoco estoy muy de acuerdo en llamarle popular frente a lo oficial o frente al poder, la religiosidad permite relacionarse. Y al relacionarse con otro que es semejante, finalmente lo valoro, lo hago parte de mí. En la medida que los poderes fácticos van desvirtuando los elementos de la religión, entonces el otro que es como yo se diluye y pasa a ser una cosa. Y al ser una cosa, finalmente lo puedo manipular, lo puedo utilizar y hasta lo puedo desechar. El Papa Francisco ha dicho mucho esto, ¿no? La cultura del descarte, la cultura en donde un ser humano puede ser desechado o reemplazado por otro. Me parece que gran parte del desarrollo económico que tenemos nos hace ver que los seres humanos son desechables. Es decir, se tiene una mano de fuerza ahí de reserva que no tiene empleo o que está en el empleo informal y que se abre o se cierran las puertas para recursos económicos. De modo que parecería
que esta sociedad en que vivimos, su ídolo, pues es justamente el recurso financiero, que abre o cierra existencias. En cambio, me parece que la búsqueda religiosa, la búsqueda desde la espiritualidad a través de elementos socialmente aceptados, independientemente que sean más o menos, permiten que el ser humano encuentre sentido a su vida desde las relaciones y se distinga de las cosas. De modo que hablar de religiosidad sí es una introspección. Y nuevamente vienen las preguntas que desde el estudio de las religiones se hacen al inicio, ¿no? ¿Qué es mejor estudiar? ¿La religiosidad desde un creyente, la religiosidad desde un no creyente o desde dónde mirarlo? Pero en definitiva, la mirada a la religión va a modificar eso, nuevamente porque crea cosmos, crea seguridades y hay normas que permiten más esas seguridades o las permiten menos. Sobre todo, diríamos, permiten humanización. Y creo que ese es el punto. En la religiosidad, llámese popular o no, está en juego el ser humano mismo. El ser humano con su mundo, porque sin mundo el ser humano finalmente no puede estar. El ser humano con los que son semejantes, porque sin otros tampoco se encuentra a sí mismo, no encuentra identidad, no encuentra relación, no encuentra significatividad. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues ahora escucharemos al padre Ernesto para cerrar esta tercera ronda acerca de esta pregunta. ¿Qué está en juego en esas expresiones religiosas populares urbanas? Adelante, padre Ernesto, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. A mi poco entender, yo sí quisiera pues concretizar un poco la pregunta. Es muy abierta y nos invita, como también la pregunta lo hace, a que estas expresiones nos llevan a ver una radiografía del espacio urbano que habitamos. Espacios urbanos, tiempos urbanos, que no son uniformes, que como bien lo sabemos son polisémicos. Y hoy más que nunca, el COVID-19, esta pandemia que estamos viviendo, nos lleva también a reinterpretar, a resignificar estos tiempos y estos espacios urbanos que quizás desde cualquier credo o institución ya nos habíamos acostumbrado como a un devenir, una cierta rutina, sin dejar a un lado, ¿verdad? Nosotros como creyentes los soplos del Espíritu que sopla donde quiera. Ante esta pluralidad yo quisiera concretizar y de ahí dar un pequeño ejemplo para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Yo aterrizaría, yo hablaría aquí de unos actores urbanos concretos, los jóvenes en situación de calle, más ubicados en la calle Artículo 123 y Avenida Juárez. Nos damos cuenta que ellos en su condición de vulnerabilidad, algunos no creen, otros tienen sus propias creencias, bien ya sabemos, ¿verdad? Ya de una u otra manera la doctora Lucero hablaba de una expresión religiosa, el profesor Alejandro también ya nos concretizaba, ¿verdad? Otros aspectos, pero también nos damos cuenta de que estos jóvenes en situación de calle se dicen católicos. Entonces, de ahí yo diría, tratando de profundizar esta interrogante que usted nos hacía, profesor Armando, que está en juego la vida diaria de estas personas, de estos jóvenes, con futuro, menos futuro, más futuro, no lo sabemos. Una lógica humana pues indicaría que no tienen futuro, poco futuro.
realidad nos mostró, sobre todo en esos tiempos que los acompañábamos, que un grupo de laicos, un hombre, una mujer, nos acompañaban y ellos afrontaron, por así decirlo, el COVID, afrontaron la pandemia, cuando estas calles estaban vacías, afrontaban este COVID con su propio cuerpo, pero con la certeza de que el Evangelio, la buena nueva de Jesús los invitaba a hacer eco y concretizar. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, era forastero, y ellos salían adelante a encontrarse con estos jóvenes. Está en juego el aquí y ahora del ser humano. Está en juego las culturas, diríamos, está en juego la subsistencia. La ciudad, como lo manejan los antropólogos, los sociólogos, la ciudad es una y es mucha. En la ciudad se da la lucha diaria, se nos invita, está en juego hoy a resignificar nuestros credos, a resignificar los espacios y tiempos urbanos, pero también yo creo que hoy se nos invita o está en juego a ser solidarios a través de las religiones, de las expresiones religiosas. Yo creo que hoy, ¿verdad?, está en juego a través de las expresiones religiosas la reconstrucción del tejido social. Está en juego hoy resignificar lo que es la iglesia de casa. Muchas gracias, Padre Ernesto. Bien, pues llegamos a el momento de la cuarta pregunta, el momento final de cierre. Entonces, les pediría en esta ronda, que es la última, pues aparte de atender la pregunta que corresponde, si gustan ir dando también un cierre a su aportación de manera general, su perspectiva acerca de este problema. Y es la pregunta: en cuanto a la búsqueda de sentido existencial y cobijo en la intemperie de la crudeza de la realidad, ¿qué piensa que podría rescatarse de estas prácticas religiosas populares? Por ejemplo, en cuanto a referentes de sentido social, de pertenencia e identidad, o anclajes a la vida en medio de un mar de absurdo, etcétera. Me parece que varias de las intervenciones han apuntado ya o insinuado cierta perspectiva en torno a esto, pues ahora es el momento de escucharlos en relación con esto. Adelante, doctora Lucero, por favor, la escuchamos. Gracias. La religión postula que la finalidad de la existencia consiste en la realización de un sentido que no tiene su origen ni su fundamento en la finitud del mundo ni en la finitud del propio hombre, sino en la divinidad. ¿Cómo se apropia el individuo del sentido último de la vida que la religión con la que está familiarizado le propone? Considero que determina si él está viviendo de forma auténtica o inauténtica esa experiencia religiosa. Sabemos que de manera, no podemos decir que tradicional, pero bueno, que es un prejuicio lamentablemente, pues que ha tenido mucho lugar dentro de la filosofía, la asociación entre religiosidad e inautenticidad. Los filósofos de formación sabemos que existe la falsa idea de que la filosofía necesariamente aleja al hombre de lo divino, cuando si le ponemos atención a lo que dice Pascal, bueno, un poco de filosofía aleja, pero un poco más regresa al hombre al contacto con Dios. Entonces, pues han sido muchos los filósofos que han señalado uno y otra vez, el que lo ha hecho, me parece que de la forma más contundente ha sido Marx, que la filosofía contribuye al adormecimiento, que la religión contribuye al adormecimiento de la conciencia. ¿En qué sentido? Pues porque se suele pensar que el creyente vive de manera pacífica cualquier clase de circunstancia, por terrible que sea.
Sin embargo, es importante dejar de lado este prejuicio que no nace más que del desconocimiento de la propia experiencia, porque, y en este sentido sí me atrevería a hablar como fenomenóloga y como creyente, cualquiera que haya asumido como forma de vida una determinada religión sabe que estar en el esfuerzo constante por mantenerse en presencia de lo divino, tratando de cumplir con la voluntad de Dios y de los dioses, está muy lejos de tener una experiencia plana, sencilla, confortable y de andar por la vida plácidamente. Al contrario, ¿no? Creo que no era gratuita la observación de San Agustín acerca de que la vida del cristiano al menos es una constante tentación. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues habrá que reconocer que no es que la religiosidad haga al hombre inauténtico, sino que el hombre inauténtico vive de forma inauténtica su religiosidad. Ajá. O sea, no es más que una de las esferas de su existencia, no es que la religión cancele la posibilidad de comprenderse a sí mismo, de entrar en esta relación profunda con el prójimo, ¿no? De la que hablaba el maestro Alejandro. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir entre la religiosidad de oídas, ¿no? Y la religiosidad que se asume como un compromiso vital que surge de una adhesión voluntaria. Uh-huh. Y que en este sentido, en vez de impedir que surjan interrogantes profundas sobre el sentido de la vida, abre la visión del hombre para que sea capaz de comprender desde los textos revelados, por ejemplo, cuál es la respuesta a preguntas tan inquietantes como ¿quién es el hombre? ¿No? ¿Por qué es mejor estar vivo que estar muerto? Apostar por la justicia que por el crimen, ser fraterno en vez de ser egoísta, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la religión tiene esta ambigüedad, puede favorecer una vida auténtica, pero también una vida inauténtica, insisto, no de suyo, sino porque el hombre que la adopta ya estaba instalado en esa manera de habitar en el mundo. Teniendo esto en cuenta, pues yo creo que vale la pena recordar que, como señalaba hace algunos años este sociólogo de renombre, Peter Berger, la religión es como el dosel de lo sagrado. Y eso significa que nos pone a resguardo del absurdo, del caos y del sinsentido, porque nos ofrece una respuesta, aunque sea terrible y aplastante, al por qué el mal. ¿Cómo es que puedo lidiar con el sufrimiento cuando me parece que es inmerecido? ¿No? Reflexiones que están pues, a la orden del día en la situación por la que ahora atravesamos. Entonces, no es posible negar que ya se viva de forma auténtica o de forma inauténtica, la religión siempre al menos se propone dotar de sentido la vida del hombre. Claro, hay que señalar que para que se dé esta apropiación del sentido, el hombre tiene que hacer algo, o sea, no basta con simplemente repetir de forma crítica pasajes de los textos sagrados. Entonces, yo creo que religiosidad popular no es, en ningún sentido, sinónimo de religiosidad inauténtica. Y sin embargo, yo creo que sí es muy importante admitir que cuando las mediaciones empiezan a suplantar la presencia de lo divino, más que aguardar la salvación en actitud de abandono, lo que el hombre se propone es forzar a los dioses a que cumplan sus anhelos y exigencias. Me viene ahora a la mente la presentación que en el marco de eventos como estos una vez presencié, y entonces decía un antropólogo que pues, es una práctica común en algunas regiones del país donde se vive el cristianismo católico, pedirle favores al santo, y entonces si el santo no los cumple, lo ponen de cabeza o lo asolean o lo que sea, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, creo, innegable de cuando la religión hace incluso a la divinidad un ser a la mano, ¿no? Entonces, más allá de las bondades de la religiosidad popular, creo que no se puede cerrar los ojos ante esos peligros a los que también hacía referencia el padre Ernesto. Entonces,
pienso que de ahí se desprende la necesidad de hacer un examen, sobre todo, ahí sí me voy a aventurar a un terreno que no me corresponde, desde la práctica de la evangelización, ¿no? Creo que desde ahí sí se impone la necesidad de hacer un examen de las mediaciones, porque no todas las mediaciones, sobre todo si provienen de otras religiosidades, son compatibles con la esencia de la religiosidad en la que pretenden insertarse. O sea, hay creencias, prácticas, el equivalente de la plegaria, ejercicios psicofísicos, por pensar en el yoga, que no tienen nada que ver con la visión del mundo del cristianismo. Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, para cerrar mi intervención, dado que más que fenomenóloga de la religión, yo soy fenomenóloga de la mística, considero relevante tener presente la enseñanza que daba San Juan de la Cruz, que pues como todos sabemos es doctor de la Iglesia, acerca de la correcta relación que el hombre debe tener con las mediaciones religiosas. Él nos decía en todas sus guías espirituales, de manera muy concreta en la subida del Monte Carmelo, que las mediaciones deben ser simplemente eso, vías para entrar en contacto con lo divino, como él lo llamaba, con el amado esposo Cristo. De manera que si favorecen ese contacto, entonces son adecuadas, son deseables, siempre y cuando no provoquen que la religiosidad se transforme en experiencia estética y que alguien vaya al templo a maravillarse de las pinturas o de la construcción arquitectónica en vez de estar en actitud de recogimiento y de relación con Dios, pasando por el encuentro con el otro. Entonces, lo que señalaba el santo, aunque puede sonar muy duro, ¿no?, es que todo aquello que imposibilita este contacto salvífico, si en lugar de ayudar estorba, debe ser eliminado. Entonces, quizás se tendría que hacer una revisión de planteamientos como estos para no, sobre todo, insisto, desde la actividad de la evangelización, para no dar cabida sin más a cualquier tipo de mediaciones. Entiendo que desde el punto de vista de los estudios científicos de la religión, como pueden ser la antropología, la sociología, la psicología, la propia fenomenología de la religión, no se puede hacer un juicio en el sentido de decir cuál expresión religiosa es verdadera y cuál es falsa. Pero indudablemente sí tiene que haber un pronunciamiento cuando lo que se pretende no es hacer un estudio objetivo de la religiosidad, sino, por ejemplo, promover la evangelización. En fin, es un panorama muy complejo y yo con eso cerraría mi aportación diciendo que, pues desde mi perspectiva, la religiosidad auténtica necesariamente tiene su raíz en esta experiencia radical de Dios a la que se denomina mística. Y esta experiencia no excluye elementos de la religiosidad popular, siempre y cuando se tenga en cuenta que esas mediaciones no son fines en sí mismos. Que, por ejemplo, el propósito de la existencia no es la unión con el santo, ni con la Virgen, ni con la reliquia, ni con la capilla, ni con la peregrinación, sino con Cristo. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Ahora, pues escucharemos al maestro Alejandro Emiliano para también escuchar su parecer al respecto y un cierre de su intervención. Quiero hacer caso de la llamada de atención que hace el padre Ernesto, sobre todo en esta época de pandemia, de distanciamiento social. Y me parece que es importante para tratar de responder o de balbucear una respuesta en torno a lo valioso que tiene la religiosidad popular. Para ello quisiera primero recordar que el Papa Francisco ubica a la religiosidad popular como parte de periferias existenciales. Y periferias existenciales siempre tendrá referencia a ciertos sectores que se asuman legítimos y obviamente excluyen a otros. Lo ha expresado de otra manera la doctora Lucero
pero me parece que va por allí. Y digo balbucear porque solamente mencionaré algunas observaciones que he tenido y que desde luego requieren toda una investigación, pero que dan cuenta de algo muy concreto. El primer ejemplo es la representación de la Pasión en Iztapalapa, que quizá muchos conocen esta historia y que es un compromiso del pueblo de Iztapalapa, de los barrios de Iztapalapa, de no interrumpir la pasión del Señor. Por algún momento se ha pensado que esto dejó de ser propiamente una representación de la pasión para ser quizá un show o algo semejante. Sin embargo, a través de algunos trabajos propios de también nuestros compañeros del observatorio, especialmente la maestra Miriam Cruz, pone como de manifiesto el interés que tienen diferentes sectores para que justamente esta representación lleve a una mística y no sea tal cual una mera representación o un show para multitudes. Entonces han hecho diferentes actividades juntos para devolverle esta mística. Porque luego, como mención, esta pandemia se supone no se iba a realizar. Sin embargo, debido a esta iniciativa y debido al compromiso de las personas de Iztapalapa, se realizó quizá de manera restringida, pero ello no implica romper la fidelidad a ese compromiso. Y eso le da sentido a todo Iztapalapa. Nuevamente, hay que investigar más, hay que estar más atento, pero ¿qué rescata? Nuevamente, toda una identidad. Alguien me preguntaba por qué los iztapalapenses actúan de esa manera, de pronto tan desquiciada, y van por encima de las restricciones a hacer la representación. Bueno, finalmente tiene que ver con parte de la historia. Desde Iztapalapa se levanta Cuitláhuac para enfrentar al dios blanco en la conquista y logra derrocarlo. ¿Cómo no podría hacerlo? Y esto se va transformando y pasando de generación en generación, justamente porque en la fidelidad que mantienen está su identidad. Se les va la vida, está el ser humano. Ahí hay un punto que rescata justamente esta, diría la doctora Lucero, esta existencia auténtica desde la religiosidad popular. Porque compromete, porque salva, porque da identidad, porque hace cohesión, porque implica muchas cosas. Ahí queda esta primera parte. Una segunda parte, también muy pequeña, muy restringida con todo lo criticable que pueda ser. Cerca de donde vivo, habían puesto un altar a la Santa Muerte, que por cierto tenía muchos años, y eran unas grandes fiestas en su momento. Sucede que en esta pandemia, con toda la distancia social, de pronto ya no estaba ese altar a la Santa Muerte en un lugar que era bastante conocido y fue trasladado a un lugar quizá menos protagónico. Y las veces últimas que he pasado, está casi abandonado. No tiene ningún arreglo, no tiene flores, no tiene vestidos nuevos, está sucio, está como abandonado. Yo no sé qué habrá pasado. Quizá esta manera, no sé, y me aventuro a decir barbaridades, que no llenan la expectativa, permiten que se abandone, que se ausente ya la gente. No sé, ahí me parece, a mí me hace mucho ruido. ¿Cómo es que un culto que tenía tantos adeptos y traían tanta gente y eran lonas inmensas y eran fiestas enormes, ahora esté abandonado? ¿Qué pasó? ¿Qué no logra rescatar? ¿Qué no logra responder? Yo no sé si sea más válido o menos válido, pero sí ahí hay una muestra. Quizá en otros puntos de la ciudad eso no pasa, pero justo cerca de casa que observo, eso se da de esa manera. Y por otro lado, y ya a punto para cerrar, esta situación de religiosidad popular ha dado un salto y nos ha superado. Y hablo de la religiosidad popular virtual. ¿Cómo es que las redes sociales o las diferentes plataformas
han servido para transmitir prácticas de religiosidad popular en donde la gente entra, ve, vive, se relaciona y esa religiosidad popular sigue viva. Si a mi WhatsApp, entre los conocidos, no llega por lo menos un mensaje al día que tenga a ver con religiosidad popular, o sea, eso es mínimo, mínimo, todos los días. Pero en varios grupos aparecen y aparecen y aparecen deseando que Dios esté en medio de nosotros, que la Virgen, que los santos, que etcétera, etcétera, y se lleve justamente la pandemia. Entonces son como varios puntos, ¿no? Y finalmente, vuelvo a repetir, esta situación de la religiosidad popular virtual que va explotándose, que va transmitiéndose, es algo que también necesitaremos analizar y espero tengamos los medios para ingresar a ese mundo. Bueno, pues para ir cerrando ya, yo agradezco esta invitación, la oportunidad de convivir con ustedes, el padre Ernesto, doctora Lucero, doctor Ramiro, y seguir construyendo no solamente un conocimiento, sino una oportunidad de ser, una oportunidad de encontrar sentido, no solo como seres humanos, sino como investigadores en un conocimiento que, aunque balbuceamos, construye redes, construye humanidad. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Y pues finalmente vamos a escuchar al padre Ernesto Mejía con relación a esto e igualmente si gusta dar ya el cierre de su participación. Adelante, padre, por favor. Sí, gracias. La pregunta, como las otras tres anteriores, muy profunda. Como decía el profesor Alejandro, esto nos invita, ¿verdad?, no solamente a la profundización, el debate intelectual del libro, sino este compromiso con la sociedad, con el día a día. ¿Qué piensa que podría rescatarse de estas prácticas religiosas populares, concretizando en este grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad? Yo respondería lo siguiente, y más que se rescate, yo creo que el aporte que estas manifestaciones religiosas nos dan es la otredad. La otredad en dos planos, en el otro como el amigo, como el que me ayuda con otra creencia o no creencia, pero se encuentran en el aspecto de que la ciudad hay que humanizarla y estos jóvenes desde sus situaciones también humanizan, son esos rostros de Cristo que a veces no queremos ver, la otredad, el otro como amigo, pero entre ellos también nos hablan de la otredad, del trascendente en sus diversas manifestaciones. Nosotros diríamos el Dios amigo, el Dios cercano, el Dios de la historia. Dos expresiones de los jóvenes. Uno decía, en esta ciudad, en este mundo, ¿quién no tiene un vicio? Otra jovencita decía, soy adicta, pero doy gracias a Dios porque estoy viva. ¿Qué podría rescatarse de estas prácticas religiosas populares? Yo diría que un aporte de ellos es la otra liturgia, claro, con respeto y valorando siempre, ¿verdad?, esta liturgia, esta de la asamblea que tiene como cabeza Cristo, ¿verdad?, guardando el respeto y la debida ortodoxia, pero también ellos nos hablan de la otra liturgia, la liturgia de la vida diaria, donde hay enfermedad, pero también se pide, se espera la sanación. La otra liturgia que este tiempo de pandemia de COVID-19 pues nos acercó
a ver que la muerte, el sentido de muerte, pues está a diario, pero esto nos lleva también a un sentido de vida. Y por último, para ir cerrando, en estos tiempos tan difíciles de pandemia y sus delicadas y profundas también crisis y secuelas, decía un obispo, los templos están cerrados, pero Cristo no. Estas expresiones, la religiosidad popular, hoy están siendo y haciendo iglesia, y una iglesia misionera. El protagonismo laical, yo agradecería a Rocío, Juana, Daniel, Irene, Yera, Mariana, Eloy, Lulú, Silvia, Javier, por todo lo que aportaron como iglesia abierta, en salida, iglesia en el hoy. Y agradezco pues a los profesores, al profesor Armando y Alejandro, con todo lo que nos compartieron a sus alumnos, y ahí estamos en esta tarea diaria, y también pues compartir estos aportes de la doctora Lucero. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, padre. Pues miren, ahí hemos llegado al final de este conversatorio. Tampoco conviene extendernos tanto porque los que saben dicen que tiene que ser una media de tiempo pensando en los que lo van a ver. Y pues nada más me restaría recordar que estamos en el 6º año de vida de este Observatorio de la Religiosidad Popular. El año pasado estuvimos de manteles largos porque fue nuestro 5º aniversario, nuestro primer lustro de vida, y estuvimos trabajando arduamente para celebrarlo dignamente y con toda dignidad, con todo el peso que merecía académicamente. Pues logramos esta tetralogía de libros, 4 libros en una obra que en total se llama La religiosidad popular explicada desde sí misma, y cada uno de los tomos coordinado por alguno o algunos de los colaboradores cercanos de distintas instituciones. Y por fin ya podemos presumir que ya tenemos los libros de manera virtual. Entonces, esto, el auditorio que nos esté siguiendo, que nos esté viendo porque le interesa el tema a través de YouTube, en la descripción de YouTube vamos a dejar puestas las 4 ligas de los 4 libros. El primero habla precisamente del tema que estamos tratando hoy aquí, religiosidad popular, postsecularismo y posmodernidad. El segundo es religiosidad popular en comunidades campesinas de origen indígena en México. El tercero, religiosidad popular en la historia de México. Y el cuarto, religiosidad popular, poder y resistencia, ¿no? Coordinado por la doctora María Elena de la ENA. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar las ligas, pueden empaparse, pueden imbuirse, y pues también los que estén interesados en seguirnos en la página www.bibliotecavirtualdereligiónpopular.com encontrarán una pestaña del Observatorio de Religiosidad Popular en la cual pueden seguir toda la memoria videográfica como si hubieran estado presentes desde la fundación hasta este momento que estamos cerrando este conversatorio. Pues muchísimas gracias, doctora Lucero, maestro Alejandro, padre Ernesto, por su tiempo, por compartirnos su experiencia, sus reflexiones, por haber respondido afirmativamente a esta convocatoria y pues formar parte de esta nueva fase en este proyecto del observatorio con estos conversatorios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias.